Hola, les habla su profesora Nuris Luna. Iniciamos ahora el estudio de la segunda etapa del proceso administrativo, la organización. El término organización puede adoptar dos significados: organización como unidad o entidad social y la organización como función administrativa y parte integrante del proceso administrativo. La organización como una unidad social se enfoca en que las personas interactúan entre sí para alcanzar objetivos específicos. En este sentido, la palabra organización significa cualquier cometido humano moldeado intencionalmente para alcanzar determinados objetivos. Las empresas constituyen ejemplos de organización social, como podemos ver en los ejemplos en la imagen. La organización como función administrativa y parte del proceso administrativo es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. En relación a esta parte, existe en la empresa una organización planeada por la dirección o formal. También existe una organización espontánea o informal, consecuencia de las relaciones personales y afectivas entre los miembros de la organización. La organización informal y la formal conviven en las empresas. Para comprender el funcionamiento de la empresa, el líder debe conocer perfectamente ambos tipos de organización. La estructura formal está constituida por la estructura intencional, perfectamente definida y relativamente estable. Es decir, se trata de la estructura empresarial que articula el funcionamiento de la empresa con sus niveles de autoridad, reparto de tareas, responsabilidad, canales de comunicación establecidos, entre otros. Para conseguir unas relaciones adecuadas entre las personas que forman una empresa y conseguir la eficacia en la producción, es necesario planear estas relaciones de una forma explícita u oficial. A esto es a lo que llamamos organización formal. Al margen de la estructura formal, surgen de forma espontánea numerosos grupos, líderes, canales de comunicación. Esta estructura alternativa se denomina organización informal, que se define como una red de relaciones personales y sociales no establecidas por la dirección, sino que se producen espontáneamente cuando las personas interactúan entre sí. Un ejemplo de organización informal es el equipo de softball de los empleados de un banco o las relaciones entre dos compañeros de trabajo que juegan en el mismo equipo de béisbol o un jefe y un trabajador que estudiaron juntos. La organización en la empresa se sostiene de algunos elementos muy importantes, como son la división del trabajo, la jerarquización, la departamentalización, la autoridad y la responsabilidad. La división del trabajo se refiere a la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar una función con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo. La jerarquización es la disposición de las funciones de una organización por orden de rango, grado o importancia. El concepto de autoridad está relacionado con el concepto de jerarquía y corresponde al poder de mandar sobre los demás, induciéndoles una determinada forma de actuar. Constituye la base para la responsabilidad. Así que se trata de una relación de poder que se establece del superior hacia el subordinado. Se puede definir la autoridad en una empresa como la facultad de mandar y la obligación correlativa de ser obedecido por otros. Una definición más completa sería la facultad para tomar decisiones que produzcan efectos. Un ejemplo de autoridad la tenemos en la información que están viendo en este momento. En relación a la autoridad está la responsabilidad. Se define la responsabilidad como la obligación de la persona de llevar a efecto las tareas que le han sido asignadas. Ha de existir cierta relación entre la responsabilidad de las personas y la autoridad a la que se les confiere.
No podemos exigir a un trabajador que se responsabilice de ciertas actividades que requieren el ejercicio de la autoridad si no lo dotamos con el grado de autoridad necesario para ello. Un ejemplo de responsabilidad lo tenemos en la información que están viendo. Otro de los elementos importantes de la organización es la departamentalización, que se refiere a la división y el agrupamiento de las funciones y actividades específicas de la empresa u organización con base en su similitud. Continuamos con los organigramas. Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u organización que refleja en forma esquemática la posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría, como pueden observar en el ejemplo. Para cerrar esta segunda parte del proceso administrativo, debemos recordar que la función de organización es la parte del proceso administrativo que comprende el establecimiento de una estructura intencional de roles para las personas de una empresa o de una organización, para asegurar que se identifican todas las tareas necesarias para lograr los objetivos y que éstas se ordenan y asignan de la forma adecuada para realizarlas. En la función de planeación fijamos objetivos y después formulamos una estrategia y un conjunto de planes para alcanzar esos objetivos. Pero se requiere de gente para lograrlos. Se necesita asignar tareas a las personas y estas tareas deben coordinarse a través de la organización. Les dejo con esta frase del señor J.P. Sergent, pintor francés. El éxito no se logra solo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Recuerden trabajar las asignaciones correspondientes a esta semana. Hasta pronto.